Descubierto. Mi vecina maldita ocultaba un terrible secreto escalofriante de BRUJERI con acento A en la noche más oscura del barrio, cuando el silencio se hace palpable y el miedo acecha tras cada sombra, Teresa observaba desde su ventana. Era madre soltera, trabajando desde el amanecer en un pequeño puesto de comida. Esos días en los que el sol ardía en el cielo y ella luchaba por obtener apenas lo necesario para su hijo Miguelito eran una rutina, hasta que comenzó a notar lo extraño que había en la casa de doña Lidia, su anciana vecina. Algo en su interior le decía que había más que solo soledad en esa casa atormentada por los rumores, y la idea de brujería le atravesaba la mente como un dardo agudo. Las noches se tornaron inquietantes. Ruidos guturales y susurros escalofriantes reverberaban junto a las paredes del modesto barrio. Un día, impulsada por su curiosidad, decidió mirar fuera. La luz de las velas iluminaba a doña Lidia en el jardín, danzando alrededor de símbolos extraños. Su figura parecía envuelta en un aura de energía que desbordaba la lógica. Sin embargo, lo que capturó su atención fue una sombra, una figura oscura que se retorcía, danzando como si estuviera viva. Un escalofrío le recorrió la espalda, y su instinto maternal se disparó, pero prefirió ignorar esos presagios. Sin embargo, no pudo evitar que su pequeño comenzara a sufrir pesadillas aterradoras, gritando el nombre de doña Lidia en medio de la noche, helándole la sangre. Desesperada, Teresa se aventuró a indagar con los vecinos, pero el miedo llenaba las miradas y silenciaba las voces. Todos temían a doña Lidia. No hables de ella, decía uno, sus maldiciones son reales. La corrupción de sus corazones se había vuelto palpable y miedosa. Una semana después, el barrio se cubrió de desgracias: un perro desaparecido, el accidente de un vecino y su madre enferma. El ambiente pesado la asfixiaba, y Teresa sentía como la sombra de la brujería comenzaba a devorar la esperanza. Una noche, llena de valor y rabia, decidió que era momento de enfrentar a la anciana. Cuando cruzó la puerta de la casa de doña Lidia, un aire denso y frío la envolvió. El ambiente era tan opresivo que parecía que sus pulmones luchaban por llenarse de aire. Las paredes estaban decoradas con muñecas espeluznantes, polvos y hierbas que colgaban como garfios. Al centro, doña Lidia la esperaba, su sonrisa era aterradora. En un susurro helado le habló de un antiguo pacto, de fuerzas que podrían desatarse. Pero lo que la heló por completo fue ver en el altar un juguete de Miguelito. El terror hizo que sus manos temblaran y su corazón latiera con fuerza. «Él es parte de esto», murmuró la anciana, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El grito que rompió el silencio desde el fondo de la casa hizo que el miedo la invadiera por completo. «Miguelito», gritó, sintiendo una fuerza oscura que comenzaba a apoderarse de su vida. La maldición ancestral estaba tocando su puerta y cada instante contaba. ¿Podría Teresa desentrañar este horror antes de que su hijo cayera en la oscuridad? La sombra ya había comenzado a cobrar su precio y el tiempo se agotaba. El grito de Miguelito resonó en la mente de Teresa como un eco desgarrador. Su instinto la empujó hacia adelante, arrastrándola a un mar de desesperación. La casa de doña Lidia se convirtió en un laberinto de angustia donde cada sombra parecía cobrar vida propia, bailando en el interior, burlándose de su miedo. En ese momento, se dio cuenta de que no sabía cuántas verdades ocultas había detrás de la anciana. Doña Lidia se acercó, ojos brillando con una chispa oscura, aún sonriendo con esa sonrisa que ahora le parecía grotesca. «No deberías haber venido, querida», dijo, su voz como un susurro suave, pero con una intensidad que parecía cortar el aire. «El niño pertenece a fuerzas más grandes que tú. Debes hacer un sacrificio». El corazón de Teresa latía frenéticamente. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó, su voz temblando. La anciana dio un paso más cerca, y el aroma a hierbas secas y un toque de moho se intensificó.
Todo tiene un precio. Para ello, necesitas un objeto de valor, algo que te conecte con el niño, dijo doña Lidia, mientras sus dedos manchados señalaban hacia el altar repleto de muñecas y objetos oscuros. Los ojos de Teresa se posaron en su propio collar, un regalo de su madre que llevaba siempre puesto. El único recuerdo tangible de una vida que ya no existía. No, gritó Teresa, retrocediendo, entendiendo la implicación. Pero antes de poder reaccionar, un susurro gélido llenó la habitación. Los reflejos de las velas parpadearon, y un viento helado barrió la sala, haciéndola tambalear. En ese momento, una sombra se deslizó por la esquina de su visión, una figura oscura que parecía querer salir del suelo. Miguelito volvió a gritar, la desesperación apretándole la garganta. Sin pensar, se lanzó hacia la puerta trasera de la casa, pero doña Lidia la detuvo con un agarre que parecía un acero frío. «No puedes escapar, niña». «La oscuridad ya ha despertado», dijo, y su voz se arrastró como un veneno por el aire, pero Teresa, sintiendo el impulso maternal, empujó a Lidia con todas sus fuerzas y logró salir al jardín. Sin mirar atrás, corrió como si el mismo infierno la persiguiera, corriendo hacia su casa, donde la luz titilante de las velas revelaba sombras familiares. Llegó a la puerta, se giró, y a través de la ventana de la vecina pudo ver a la anciana de pie en medio de su habitación. El ambiente era extraño, una calma inquietante se había apoderado de la noche. La anciana sostuvo el juguete de Miguelito en sus manos, y en ese instante, Teresa sintió como su mundo se desmoronaba. Algo rompió en su interior, como si la esperanza se desvaneciera con la luz de la luna. Decidida a buscar respuestas, se sentó frente a su casa y comenzó a murmurar las oraciones que su madre le había enseñado. A cada susurro, el aire se tornaba frío, una neblina oscura emergía de los rincones de su mente, trayendo visiones de sombras que susurraban a su alrededor. Cada palabra sentía que atraía algo más que simples maldiciones, estaba arrojando un desafío. De repente, una profunda risa estalló a sus espaldas, resonando junto a la voz de su niño. «Mamá, ven, aquí estoy». Teresa se heló en el lugar. Miró hacia atrás, buscando a su hijo ansiosamente. Pero lo que vio no era Miguelito, era la sombra de doña Lidia acercándose lentamente. «La oscuridad siempre busca lo que le pertenece», murmulló la anciana, y con su mano levantada, un viento desgarrador envolvió a Teresa. El horror ya había comenzado a manifestarse, se dio cuenta de que cada elección tenía un costo. Y el sacrificio que debía hacer ahora no solo afectaría a ella, sino también a su hijo. La pregunta se repetía en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a Miguelito de las garras de la maldición? La neblina se espesó y la risa se apagó como un grito ahogado. Mientras las sombras la rodeaban, Teresa sintió que el tiempo se desvanecía. La noche aún no había terminado, el verdadero terror apenas comenzaba a manifestarse en su mundo. ¿Podría al final salvar a su hijo, o el destino ya había sido sellado por la anciana? El reloj sonó en el fondo, marcando cada segundo como un latido ominoso. La madre y el hijo estaban atrapados entre la luz y la oscuridad, sin saber si algún amanecer traería redención o condena. Todo dependía de lo que doña Lidia estaba dispuesta a cobrar a cambio. La risa de doña Lidia resonaba en su cabeza, un eco absurdo que desdibujaba la línea entre la razón y la locura. Teresa sintió el frío invadiendo su ser, su piel erizada por el pánico. La figura de la anciana se diluía en la penumbra, pero su voz volvía a retumbar. ¿Qué estás dispuesta a perder por tu niño? La mente de Teresa se saturaba de imágenes, cada momento que pasó lejos de Miguelito era un corte en su alma. Sabía que no podía rendirse. Se apresuró a buscar al niño, dirigiéndose al único lugar donde su voz retumbaba con claridad, su habitación. Las sombras se cernían sobre ella, palpables, como si quisieran devorarla. Al entrar, encontró el cuarto desolado. La cama estaba hecha, el juguete de Miguelito aún tirado en el suelo, como una trampa del tiempo. «Puedo sentirte, hijo», susurró, su voz quebrada. Un silencio denso cayó sobre ella, y de pronto, el aire vibró con un susurro sombrío que parecía provenir de las paredes mismas. «Ven, mamá», con los nervios de punta, se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. La luna brillaba con fuerza, iluminando un camino hacia la casa de doña Lidia.
Su corazón latía feroz, sabía que debía enfrentar a la anciana, aunque todo en ella gritaba que se detuviera. Sin embargo, la idea de dejar a Miguelito en manos de aquella oscuridad era inaceptable. Cada paso que daba hacia la casa de Lidia era una batalla contra su propio terror. La oscuridad en el ambiente se tornaba más densa, incluso los árboles parecían encorvarse al pasar, como si se burlaran de ella. La línea está muy clara, Teresa. Un sacrificio es necesario, resonaba la voz de la anciana en su mente, susurrándole al oído que nada había cambiado, que estaba atrapada en su macabro juego. Al llegar, el umbral de la puerta parecía amenazador, un foso que la devoraría. Con un último suspiro, cruzó la entrada. Dentro, la atmósfera era completamente diferente, un aire espeso, cargado de un dulce hedor a hierbas y cera derretida. En el altar, las muñecas parecían observarla, sus ojos de vidrio reflejando una inteligencia que erizaba la piel. Panteones de objetos siniestros rodeaban la sala, sus formas distorsionadas recordando la terrible advertencia de doña Lidia. ¿Qué necesitas, Teresa?, preguntó una voz que chorreaba miel. Doña Lidia apareció de la oscuridad, su figura era una sombra más, evanescente e inquietante. Siempre estás a tiempo de renunciar, pero eso solo te alejará de tu niño. Teresa sintió la furia arder dentro de su pecho. No quiero escucharte. ¿Qué tienes que ofrecerme? A medida que hizo la pregunta, las velas comenzaron a parpadear y la habitación se llenó con un murmullo colectivo, como si las muñecas estuvieran respondiendo a su desafío. Hay tanto que puedes ganar, pero también tanto que perder, decía Lidia, acercándose poco a poco, con el brillo en sus ojos como un rayo de luna en un océano negro. Tú puedes cambiarlo todo, solo necesitas un objeto de verdadero valor. La idea se cernía como un halo funesto. Teresa supo que la única forma de salvar a Miguelito era enfrentar el sacrificio. Se preguntó cuál sería el costo real y si el precio que había de pagar era realmente su collar o algo más profundo y oscuro. A medida que el aire crepitaba, el sonido de risas se desvaneció. Con cada instante, algo en el alma de Teresa estaba cambiando. Pronto, se dio cuenta de que renunciar a su collar podría ser lo de menos, pero sacrificar algo mucho más valioso sería el verdadero horror. Lo que no sabía era que la verdadera naturaleza de su sacrificio la golpearía con fuerza. Aún había una elección en pie, pero solo el tiempo revelaría si esa elección le traería la salvación o el horror definitivo. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No olvides que tu corazón puede ser el verdadero objeto, advertía la voz de doña Lidia mientras cada sombra se estrechaba a su alrededor. Teresa comenzó a entender que lo que estaba en juego no era solo el alma de su hijo, sino la suya misma. Y el sacrificio que podría tener que hacer podría costarle todo. En el aire flotaba la pregunta, ¿qué tan lejos sería capaz de llegar para salvar a Miguelito? Un nuevo grito llenó la noche, esta vez ya no era el de su hijo, sino el susurro de la brujería que la acechaba. En ese instante, un trueno asomó en la distancia, resaltando la inminente llegada de algo más oscuro y peligroso. La tormenta de su vida apenas comenzaba. Podría enfrentarse a lo que vendría, o la oscuridad ya había tomado control. La risa de doña Lidia seguía retumbando en la mente de Teresa, como un eco maligno. Sin poder contenerse, dio un paso hacia atrás, luego otro, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra de la habitación. Las muñecas en el altar parecían cobrar vida, sus ojos parpadeando con un destello de oscuridad que aterrorizaba su alma. Sintió que el tiempo se detenía. Algo horrible sucedía en aquella casa. Entonces, la figura de la anciana se acercó. Sus movimientos eran suaves, casi imperceptibles, lo que incrementó la tensión en el ambiente. ¿Vas a decidir, Teresa? Es tu momento. Un objeto de verdadero valor o lo que más amas, enfatizó, mientras el aire se volvía más espeso, como un velo espectral apretando su pecho. «Cállate», gritó Teresa, sus palabras resonando con un eco de desesperación. «No voy a permitir que me engañes más». Pero en el fondo, su voz temblaba. La angustia de perder a Miguelito la perseguía como un lobo hambriento. Doña Lidia sonrió, una mueca deformada entre la satisfacción y la sorpresa. Tienes coraje. Pero el coraje no siempre es lo más inteligente, querida. No lo olvides.
Con un movimiento sutil, levantó una muñeca del altar, sosteniéndola entre sus dedos como si fuera un corazón palpitante. Esta muñeca, por ejemplo, te ofrece poder, protección y la posibilidad de rescatar a tu niño. Todo a cambio de una parte de ti misma. Los ojos de Teresa se desbordaron de horror. ¿Una parte de mí? ¿Qué significa eso? Lidia dejó caer la muñeca al suelo, donde se hizo añicos, como un cristal en una tormenta. Es un llamado. Tienes una decisión que tomar. Ellas querrán un sacrificio. Ningún pacto se hace sin costo. Las palabras fueron como dagas, penetrando en el fondo de su ser. La imagen de Miguelito, su pequeño, indefenso, apareció ante sus ojos. No, no puedo perderlo, murmuró, sintiendo sus rodillas flaquear. Entonces, accede al poder que te ofrezco y estarás más cerca de tu hijo. Solo un paso más y todo estará acabado. La voz de doña Lidia era suave, como el murmullo del viento entre las hojas, pero había un veneno en su melodía. Teresa miró alrededor, asustada de que las muñecas pudieran tragarse sus pensamientos. A su alrededor, lo antiguo y lo oculto palpitan en el aire pegajoso. Sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Cuál era esa parte de ella que estaba dispuesta a sacrificar? Su infancia perdida, su amor o tal vez su propia alma. Antes de que pudiera responder, un rayo iluminó la habitación, resaltando los rostros imponentes de las muñecas y vivificando la mortecina figura de Lidia. No hay tiempo que perder, dijo, como si la tormenta le diera poder. Teresa se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, la risa de la anciana resonando en sus oídos, pero tenía que escapar. Sin embargo, al traspasar el umbral, se detuvo. Una imagen aterradora la paralizó: Miguelito, su pequeño, sentado en el jardín bajo la lluvia, su rostro manchado de tierra, con ojos perdidos. «¡Luz! ¡Luz!», gritó ella, como si pudiera invocarla. Su voz se ahogaba en la tempestad. Pero los ecos del lugar la llamaban de vuelta, el susurro de las muñecas intensificándose, envolviéndola en un anestésico sueño. Con cada paso que daba de regreso, un calambre de terror se apoderaba de su cuerpo. Doña Lidia había dejado de ser una simple anciana y había tomado el papel de una deidad oscura. La idea de buscar respuestas la atraía como un imán. Necesitaba saber hasta dónde llegarían sus sacrificios. «What kind of mother are you?», la voz de su hijo resonó en su interior. Y en ese momento de duda, con el cielo arrasado y tormentoso sobre ella, la única pregunta que resonó fue: ¿realmente sabía lo que estaba por hacer? Mientras, las sombras danzaban en la casa, susurrando secretos olvidados. La tormenta se intensificó, haciendo que la tierra temblara. Algo monumental estaba a punto de suceder, y su destino parecía entrelazarse con el oscuro corazón de doña Lidia. La elección de Teresa no podría esperar. Pero, ¿podría romper el ciclo que las ataba? La noche se espesaba y la niebla oscura comenzaba a cerrarse a su alrededor. Al darse la vuelta, vislumbró un nuevo rincón en la penumbra. Una luz tenue resplandecía al final del camino. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la risa, una melodía fría y cortante, llenó la atmósfera. ¿Tienes el valor suficiente, Teresa? Descúbrelo. La sensación de estar a un paso del abismo la envolvía, y dentro de ella, el grito de Miguelito se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué pasaría si en su búsqueda por salvarlo, solo estaba condenándose a sí misma? La tormenta había comenzado, pero aún quedaba un rayo de esperanza en el horizonte. ¿No se atrevería a enfrentarlo o se dejaría consumir por la oscuridad que había invadido su vida? El aire estaba cargado de tensión. Teresa, con el corazón desbocado, dio un paso tembloroso hacia la luz tenue que pulsaba al final del pasillo. Era un destello de esperanza, un faro en la noche oscura que la había atrapado. Sabía que la sombra de doña Lidia se cernía detrás de ella, acechando como un depredador hambriento. Con cada paso que daba, la risa de la anciana se desvanecía, aunque la sensación de peligro nunca se alejaba del todo. Alcanzó la fuente de la luz, una pequeña lámpara de aceite que parpadeaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes manchadas. En su resplandor, la figura de Miguelito parecía cobrar forma en su mente, como un susurro helado que le decía que aún podía salvarlo. «Necesito saber qué tienes que ofrecerme», murmuró Teresa,
sintiendo que la línea entre la desesperación y el valor se desdibujaba. «Si es por Miguelito, haré lo que sea». Un susurro sibilante pareció responderle, pero era solo el viento fuera de la casa que gemía a través de las rendijas. Sin desanimarse, Teresa se fijó en una puerta que no había notado antes, cubierta de polvo y telarañas. Se sentía atraída hacia ella, como si una fuerza misteriosa la llamara a descubrir lo que había detrás. Al empujar la puerta, un chirrido la hizo estremecer. La habitación estaba llena de objetos extraños y polvorientos. En el centro, una mesa de altar estaba cubierta de hojas secas y sombras, y en la superficie, había un espejo que reflejaba visiones distorsionadas. Se acercó, sintiendo cómo la opresión en su pecho aumentaba. Su reflejo se desvanecía y se transformaba en visiones de su vida, risas compartidas con Miguelito, juegos en el parque, pero también recuerdos oscuros, de miedo y soledad. Un escalofrío recorrió su espalda. La imagen de la muñeca destrozada apareció en su mente. Se preguntó si sería posible que su elección de sacrificar algo de sí misma pudiera liberarla del oscuro camino que parecía estar siguiendo. «Es un engaño», gritó más para sí misma que para la figura ausente de doña Lidia. «No puedo perderme en esto». De repente, el espejo chisporroteó y una sombra emergió de su superficie. Era doña Lidia, emergiendo como un espectro, su risa resonando entre los objetos olvidados. «¿Te arrepientes? Eso es un signo de debilidad, querida. Nunca te has dado cuenta de cuán atrapada estás en este juego». «¿Qué has hecho con él?», exigió Teresa, con una bravura que no sentía. «El niño, él es lo único que realmente importa». Lidia se acercó, la luz del espejo reflejando un brillo intensamente rojo en sus ojos. «Cada decisión tiene un precio, Teresa. Tu niño es el pez más gordo que puedes atrapar, pero tú podrías ser la carrera». «¿Te atreverías a darme eso?». Teresa sintió el terror recorrer su cuerpo. La idea de sacrificar a su hijo nunca, pero la posible liberación de alguna forma de poder la atraía con una tentación peligrosa. «Si te entrego algo de mí, ¿seré capaz de rescatarlo?», preguntó, su voz temblando entre el terror y la esperanza. «¿O es solo otra trampa?». La anciana sonrió con una mueca siniestra. «La verdad, querida, pocas veces se revela sin atravesar un túnel de obscuridad. Pero puedo mostrarte el camino». Sin aviso, la habitación se oscureció y el espejo parecía cobrar vida. Visiones del futuro salieron disparadas, sombras devorando la luz, Miguelito atrapado en un lugar sombrío, sus ojos reflejando la desesperación. Teresa sintió que un grito se atascaba en su garganta, pero había algo más, un aura de poder que la rodeaba. Algo dentro de ella llegó a entender que para subyugar la oscuridad, debía enfrentarse a ella. «No», gritó, sintiendo que una elección se fraguaba en su interior. La risa de Lidia resonó una vez más mientras las visiones se desvanecían, dejando una atmósfera de expectativa pulsante. «¿Lista para tomar la verdadera decisión, Teresa? Costará no solo tu alma, sino el amor más grande que existe». El aire se volvió frío y pesado, y Teresa supo que muchos otros antes que ella habían sucumbido a esta elección. Pero también entendía que la verdadera desesperación podría convertirse en la mayor de las fortalezas. Mientras la tormenta rugía, el reloj marcaba la hora. El grito de Miguelito en su mente se amplificaba. La ventana abierta detrás de ella parpadeaba como una invitación envolvente. ¿Podría atravesar la puerta que separaba el mundo de los vivos y los muertos? No había tiempo que perder. En un movimiento reaccionario, dio el primer paso hacia el espejo, y la imagen de ella misma la miraba con indescriptible intensidad. Su siguiente elección podría ser la última, o el inicio de una lucha por recuperar lo que había perdido. La oscuridad de doña Lidia se acercaba, y aunque la carretera era peligrosa, no podía retirarse. Entonces, la luz del espejo estalló en fragmentos que cortaron el aire a su alrededor, revelando un nuevo camino en el horror. «El momento ha llegado. Decídete o perderás», resonó la voz de Lidia, mientras el ulular del viento se enredaba con sus palabras. ¿Podría Teresa enfrentar la oscuridad y salvar a su hijo, o sería víctima del destino que había tejido su vecina maldita? La habitación parecía temblar, cada sombra proyectada por la lámpara de aceite cobró vida mientras los fragmentos del espejo flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento.
Se sentía atrapada en una burbuja de terror, sus latidos resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La esperanza y el miedo chocaban en su interior, la lucha por salvar a su hijo se combinaba con la necesidad de no perderse a sí misma. Con un movimiento que la sorprendió, Teresa se acercó al espejo roto. Cada fragmento parecía vibrar con una emoción propia, una vida que le hablaba a su conciencia. Ella apretó sus manos, sintiendo que algo oscuro se aferraba a su alma, y se vio obligada a recordarse que, pese al horror que enfrentaba, no estaba sola. La imagen de Miguelito, atrapado, la empujó a seguir adelante. «Lidia». «¿Dónde está Miguelito?», exigió, su voz un eco desesperado en la habitación silenciosa. La anciana se mantuvo en la penumbra, fija en su lugar, disfrutando el espectáculo de su agonía. «Ah, querida. Su destino está entrelazado con el tuyo. El niño es una pieza valiosa en este juego», dijo lentamente, disfrutando cada palabra. «Tus elecciones pueden liberarlo o condenarlo». Las visiones de su hijo inundaron su mente, imágenes de alegría y dolor entrelazadas en un terrorífico presente. «Yo no quiero el poder que ofreces. Quiero a Miguelito», expresó, sintiendo una nueva oleada de determinación. No permitiría que Lidia robara más de lo que ya había tomado. La risa de doña Lidia resonó como un eco distorsionado a través de las paredes. «Qué noble eres. Pero, ¡ay! Nadie escapa de este juego inmortal sin pagar el precio, y tú tienes mucho que perder. Te estoy ofreciendo la oportunidad de obtener lo que más adoras, sin embargo, todas las decisiones traen consecuencias». La habitación pareció oscilar y girar mientras Teresa se hacía cada vez más consciente de la oscuridad que la rodeaba. Frágil y etérea, Lidia avanzó, sus ojos rojos brillando como brasas, y dijo: «La oscuridad se adhiere a tus pecados, Teresa. Necesitas sumergirte por completo si deseas conocer la verdad. ¿Lo harás?». Teresa respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía espeso. Cada palabra de Lidia era como un abrazo helado, apretando su pecho. Sabía que había un rincón oscuro en su alma, un lugar del que había tratado de escapar durante toda su vida. Pero escarbar en sus secretos era un riesgo que no podía permitirse. De pronto, la lámpara de aceite parpadeó violentamente, enviando destellos de luz en todas direcciones. Las visiones del espejo comenzaron a distorsionarse nuevamente, y ahora podía ver a Miguelito, su carita abatida, atrapada en un paisaje sombrío donde las sombras bailaban a su alrededor, llenas de terror. «No, no, no, Miguelito», balbuceó, sintiendo el dolor desgarrador en su corazón. Si estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad, tenía que ser firme. «No será un sacrificio de amor, ni me entregaré a la oscuridad. Hacerlo solo nos destruiría a ambos». La risa de doña Lidia se detuvo bruscamente, y la habitación se llenó de un silencio que presagiaba el peligro. La anciana entrecerró los ojos, parecía perder la capacidad para jugar más con ella. «Entonces, que así sea. Pero recuerda, el amor a veces se encuentra en el sacrificio, y no encontrarás redención sin perder algo en el camino». Un estremecimiento recorrió la espalda de Teresa, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Tan solo un segundo después, Miguelito gritó su nombre. Fue un grito puro, desesperado y lleno de terror. «Miguelito», gritó Teresa, rompiendo el silencio sin darse cuenta. Y en ese instante, sintió como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. La habitación se oscureció por completo, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la imagen de su hijo se desvaneció. Sintió que el suelo se desarticulaba debajo de sus pies. La risa de Lidia resonó una vez más, pero ahora sonaba enfurecida. «¿Aún no has terminado, Teresa? ¿Solo has comenzado a raspar la superficie de esta oscuridad?». Y entonces, en una explosión de sombras, Teresa fue lanzada hacia un abismo negro, el eco de su propia voz resonando a su alrededor, mientras se desvanecía cada vez más lejos de la luz. ¿Podría Teresa encontrar a Miguelito en ese abismo sin fondo, o la sombra de Lidia la consumiría por completo? La lucha apenas comenzaba. La caída fue interminable, un descenso a un lugar donde el tiempo y el espacio carecían de sentido. Teresa sintió el frío recorrer su cuerpo, cada segundo se volvía más pesado, tan opresivo que le costaba respirar.
Se cuestionó si la vida que había dejado atrás aún existía o si ahora era un eco perdido entre las sombras. Al fin, aterrizó en una superficie rústica y helada. Se incorporó lentamente, sus extremidades temblando, y miró a su alrededor. Todo estaba sumido en una penumbra impenetrable, y en la distancia podía escuchar susurros, suaves como el viento pero con un tono burlón. Como si miles de almas atrapadas se rieran de su desesperación. «Miguelito», gritó una vez más, la voz resonando en el aire, pero la respuesta fue un silencio inquietante. Con cada paso que daba, el suelo parecía vibrar y moverse bajo sus pies. Como si intentara ahogarla en su propio laberinto de desesperación, caminó hacia adelante, sus ojos intentando acostumbrarse a la oscuridad. De pronto, ante ella, se alzó una figura difusa, un monstruo hecho de sombras. Había algo en sus ojos, una luz tenue y burlona que la obligó a detenerse. Era como si conociera todos sus secretos, sus historias, sus debilidades. «El juego ha comenzado, Teresa», murmuró la figura, la voz un eco retumbante. «Tus elecciones, como las de muchos antes que tú, definirán lo que está por venir. Este es un mundo donde la verdad se enreda con la ficción, donde las sombras enseñorean tus miedos más profundos». Ella intentó avanzar, su cuerpo se movía en contra de su voluntad. Cada paso que daba la sumía más en un ensueño aterrador, y de repente las visiones aparecieron, Miguelito, rodeado de oscuros rostros que se retorcían, sus manos alzándose hacia ella. La desesperación llenó el aire, una sensación palpable que le cortaba la respiración. «No los mires, Teresa. Si lo haces, perderás tu camino», advirtió la sombra, pero fue demasiado tarde. Las imágenes devoraron su mente, y las voces de otros atrapados comenzaron a alcanzar su consciencia. «Tienes que decidir. Para liberarlo, debes enfrentarte a tu propio horror. No puedes amar sin perder, no puedes salvar sin sacrificar», clamaron, y ese eco se convirtió en un grito sin fin. «¿Qué debo hacer?», preguntó Teresa, sumida en la confusión. Las emociones se arremolinaban en su interior, miedo, amor y desesperación luchaban entre sí. «Confronta tu pasado, encuentra la sombra que te acompaña desde siempre. Solo cuando aceptes tu verdad, podrás salvar a tu hijo», respondió la figura. Cada palabra encajada cuidadosamente, como un juego de ajedrez. Un destello atraviesa la oscuridad, y una puerta apareció de repente ante ella, iluminada de manera antinatural. Al abrirla, Teresa se sintió arrastrada a otra escena, donde sus recuerdos comenzaron a proyectarse. Vio su infancia, momentos felices, pero también reprimidos. La culpa de decisiones pasadas aparecía como espectros, destilando un dolor que había tratado de olvidar. «Esto es solo el comienzo», susurró la figura. «Cada recuerdo que enfrentes será una prueba. ¿Estás dispuesta a desnudarte ante la verdad?». Con cada latido, la figura se acercaba más, y Teresa sentía como la sombra de su lado la empujaba a ceder. Miguelito la necesitaba, pero ¿a qué precio? Los ecos comenzaron a transformarse en un coro que resonaba en su mente, llenándola de incertidumbre y miedo. «Elige, Teresa. Elige antes de que sea demasiado tarde». Clamaron las voces. En su pecho, el reloj continuaba contando el tiempo, y el aliento de su hijo resonaba como un susurro inquietante. Se dio cuenta de que no podía quedarse en la penumbra. Con el coraje floreciendo, dio un paso hacia la puerta, determinada a enfrentar su verdad y liberar a Miguelito. Aunque eso significara enfrentar su mayor miedo, pero justo cuando estuvo a punto de cruzar el umbral, la figura se interpuso. «Recuerda, cada elección tiene su costo». ¿Sería capaz Teresa de deshacerse de las sombras de su pasado, o caería en la trampa de Lidia, sacrificando no solo su amor, sino también su propia alma? La respuesta, tan aterradora como la verdad misma, estaba a solo un paso de distancia. La oscuridad pulsó a su alrededor, y Teresa se sintió como un insecto atrapado en una tela de araña. Cada latido de su corazón reverberaba entre los ecos maliciosos que la rodeaban, y la figura frente a ella parecía absorber cada rayo de luz, alimentándose de su miedo. La advertencia del ser sombrío resonaba en su mente: cada elección tiene su costo. Con un último suspiro de determinación, cruzó el umbral. La luz la envolvió y la escena se transformó. De repente, se encontró en la sala de su infancia, el familiar aroma a tierra mojada y aceites de eucalipto inundando la habitación.
Risitas infantiles resonaban como un eco lejano, pero tras esa risa había un tono sombrío, como si un antiguo mal se ocultara detrás de la felicidad. Mirando a su alrededor, vio a su yo más joven, jugando con un grupo de amigos. Sin embargo, en una esquina, una figura encapuchada observaba silenciosamente. La piel de Teresa se erizó al reconocer esa sombra. Era la misma figura que ahora le hablaba en la penumbra. «¿Qué haces aquí?» «Déjala», gritó ella, pero su voz sonó lejana y apagada. «Has llegado al corazón de tu pasado», murmuró la figura. «Aquí, todo es posible, pero hay cosas que no deberías ver». Las risas se desvanecieron, y en su lugar, una escena más oscura se materializó. Vio el rostro de su madre, tenso y sufriente, rodeada de otros rostros que Teresa apenas podía reconocer. Al instante, recordó la noche en que todo cambió, aquel ritual opaco que su madre realizó para proteger a la familia. Envolviendo su hogar en una ilusión de tranquilidad, la figura detrás de ella susurró: «Ese es el secreto que llevas contigo». Fue una elección que alteró el destino. Se ocultó bajo la superficie y ahora amenaza con borrar todo lo que amas. «¿Qué hay de Miguelito?», lloró Teresa, el terror ahogándola. «Tengo que salvarlo». La sombra se acercó, su aliento helado acariciándola. «Para liberarlo, deberás enfrentarte a la verdad que has olvidado. Busca lo que has enterrado. Ve más allá de la ilusión». Sin esperar más, Teresa comenzó a explorar la habitación, sus manos temblorosas tocando cada objeto, cada recuerdo. De repente, encontró un espejo antiguo cubierto de polvo. Al limpiarlo, vislumbró una imagen distorsionada de su pasado. Allí estaba ella, pero no sola. Podía ver visiones de Miguelito, risas llenando la sala, pero también sombras ominosas acechando en las esquinas, esperando el momento justo para devorarlos. «¿Por qué no puedo recordarlo todo?», se preguntó, sintiendo que la atmósfera se tornaba más pesada, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. «Porque los recuerdos son armas de doble filo», dijo la figura, casi como un susurro. «Día tras día, las decisiones tejen tu destino. Te llevé aquí para que pudieras recordar y elegir, pero la elección no siempre es clara». Con cada palabra, las imágenes en el espejo comenzaban a distorsionarse, mostrando visiones de terror. Miguelito atrapado, sus ojos suplicantes entre sombras que avanzaban lentamente. Teresa sintió como si una mano fría le abriera el pecho, exponiendo su corazón. «¿Cuál es el costo?», lanzó como un grito desesperado. La figura sonrió, y su risa resonó como huesos quebrándose. «Solo el tiempo lo dirá. Pero recuerda, la verdad tiene un precio que estás a punto de pagar». Y así, la sala se oscureció y Teresa sintió que su mundo se fragmentaba nuevamente. El eco de los recuerdos no la dejó escapar. Apenas tuvo tiempo de pensar, pues la escena se desintegró alrededor de ella, llevándola al vacío una vez más, mientras un grito se perdía en la niebla, un grito que podría ser el de su hijo. Atrapada entre sombras y recuerdos ruinados, se dio cuenta de que el verdadero terror apenas estaba por comenzar. Una nueva elección se presentaba ante ella: arriesgaría todo por la verdad, o permanecería en la inercia de la ignorancia, condenando a Miguelito al mismo destino. La pregunta flotaba en el aire, palpando cada rincón de su alma temblorosa. La única respuesta que obtuvo fue un silencio ensordecedor que se atrevió a abrirse en su corazón. Teresa sintió que caía en un abismo sin fin, la oscuridad dándole vueltas como una tormenta furiosa. De un instante a otro, algo la detuvo en seco, un destello de luz. La vio como un faro que la guiaba. Con un impulso renovado, siguió ese rayo, sus pasos resonando en la nada. La luz la condujo a una habitación pequeña y polvorienta. El aire cargado de un olor a hierbas secas y cera derretida. De repente, frente a ella apareció una puerta abierta, temblando como si quisiera cerrarse. Teresa se sintió atraída, decidida a descubrir qué había detrás. Pensó en Miguelito, su imagen suplicante no le daba tregua. Con un último vistazo a la oscuridad que había dejado atrás, cruzó el umbral. El interior allí era totalmente distinto. Una sala llena de objetos extraños, botellas de cristal con líquidos de colores vibrantes, un altar con velas encendidas, y en el centro, un libro abierto. Las páginas crujían como si estuvieran llenas de secretos demasiado pesados para ser leídos.
Fue casi un acto reflejo. Su mano se movió sola hacia el libro. Al tocar la página amarillenta, imágenes comenzaron a fluir, la figura encapuchada, sombras danzantes y rituales prohibidos. En un rincón, vio a su madre, sus ojos vidriosos rogando por ayuda. Teresa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Entendió que todo esto estaba conectado. Su madre había estado en esto demasiado tiempo, atrapada en un mundo oscuro del que Teresa había decidido escapar. El aire se volvió frío, y un temblor cruzó por la habitación. «Sal de ahí», y gritó la figura encapuchada, que ahora estaba justo detrás de ella, su presencia como un manto helado. «No te pertenece. Ella es mi madre». Teresa se dio la vuelta, enfrentando el terror que una vez tuvo miedo de mirar a los ojos. «¿Qué le hiciste?» «Lo que hicimos es lo que debía hacerse», respondió la figura, su voz suave pero cargada de desdén. «Las decisiones que tomaron la llevaron aquí. Cada sacrificio, cada elección». Un trueno resonó, y la habitación pareció gritar con su eco. En ese momento, un sonido familiar retumbó, el llanto de Miguelito, lejano pero presente. Cada lágrima resonaba en su corazón, un recordatorio de que debía actuar. Oh, cuán desesperada era su decisión. Si quieres salvarlo, debes romper el ciclo. Pero hay un costo que no estás lista para pagar. Sin pensarlo, Teresa se lanzó contra el altar, sintiendo el poder acumulándose en la sala. «No puedo dejar que esto continúe», susurró, llevándose las manos al pecho, como si quisiera arrancar el dolor que la ataba a ese lugar. «No lo hagas». La figura encapuchada se abalanzó hacia ella, pero era demasiado tarde. Una luz intensa llenó el espacio, y todo se volvió blanco. Cuando la luz se desvaneció, Teresa se encontró de regreso en la sala de su infancia, pero todo era diferente. Todo lo que brillaba en la oscuridad ahora estaba destrozado, la risa sustituida por gritos de agonía. Una sombra se alzaba sobre ella, creciendo y extendiéndose como una sombra monstruosa. «Lo has liberado», gritó la figura, su rostro descomponiéndose en terror. «¿Qué has hecho?» Con el corazón latiendo con fuerza, Teresa comprendió que su decisión había desatado un caos incontrolable. Ahora la verdad que había olvidado la había seguido hasta el final, y Miguelito no era el único que necesitaba ser salvado. Algo antiguo y maligno había despertado. «¡No!», gritó, cerrando los ojos como si pudiera volver a ocultarse. Pero el eco de sus elecciones retumbaba en cada rincón, las sombras, los gritos, la realidad que se desmoronaba. La figura encapuchada había desaparecido, pero el eco de su advertencia estaba aquí, más fuerte que nunca. La pregunta de nuevo repicaba en su mente, ¿podría enfrentar lo que había liberado? El suelo tembló, y Teresa sabía que cada paso que daría desde entonces la acercaría a lo que había desatado. ¿Tendría la fuerza para detenerlo, o este terror la consumiría por completo? Una nueva elección se alzaba ante ella, el horizonte aún inexplorado, el tiempo se acababa y la lucha por el alma de Miguelito comenzaba. Teresa respiró hondo, sus ojos abiertos de par en par mientras la sombra crecía y se expandía ante ella. Había desatado algo que no podía entender del todo, una oscuridad que no solo amenazaba su propio ser, sino que se abalanzaba con un hambre voraz hacia su pequeño Miguelito. Una mezcla de miedo y determinación la envolvía. Sabía que debía actuar. «Miguelito», gritó, su voz resonando con un eco desesperado que comenzó a desvanecerse. A su alrededor, las sombras retorcidas comenzaron a tomar forma, como si reflejaran el terror en su corazón. Sabía que no podía dejar que esas entidades se llevaran a su hijo. Con cada latido que resonaba en su pecho, Teresa sintió la urgencia de la situación. Al cerrar los ojos, recordó la risa de Miguelito, los momentos felices, y eso la llenó de valor. La voz de doña Lidia reinaba en su mente, podía sentir su risa burlona, como un veneno. «No puedes quedarte aquí, Teresa. La oscuridad es un ancla, y tú eres la única que puede romperla», resonaba sin más tiempo que perder. Teresa giró sobre sus talones y se dirigió hacia la luz que aún brillaba débilmente en la lejanía. El camino no estaría a salvo, sabía que las sombras la perseguirían, intentando atraparla de nuevo. Desde el fondo de su ser surgió un fuego ardiente. Tenía que enfrentarse a la verdad que había mantenido enterrada, a las decisiones que la habían llevado a este horror.
Al adentrarse en la luz, vislumbra lo que parecía ser un espejo. Al acercarse, se dio cuenta de que no era común. Era un espejo que contenía su pasado, pero no solo sus recuerdos, había visiones de su madre. El ritual que había alterado el destino de toda su familia. ¿Por qué nunca quise recordarlo?, se preguntó, sintiendo que algo en su interior luchaba por liberarse. Una sombra en el espejo reflejó a su madre rodeada de luces, conjurando un antiguo ritual. Fue entonces cuando encajó las piezas. La maldición de doña Lidia estaba entrelazada con las decisiones de su madre. Esta era la cadena que debía romper. «No dejaré que esto continúe», gritó, sus palabras resonando como un clamor de guerra. Las sombras alrededor comenzaron a convulsionar, y escuchó el llanto de Miguelito resonando en el fondo. Teresa sintió que un poder ancestral brotaba de su interior, el amor que sentía por su hijo era su mayor fortaleza. Se concentró en esa luz, el espejo empezó a brillar intensamente, y con un grito de unidad, levantó sus manos hacia él, creando un puente de conexión entre su realidad y la oscuridad. «Miguelito, vuelve a mí», clamó, y en ese momento, se vio transportada a otra dimensión, un lugar lleno de luces vibrantes, donde el eco de su amor resonaba como un canto poderoso. Las sombras gritaron y trataron de envolverla, pero su luz iluminó todo a su alrededor. De repente, Miguelito apareció ante ella, atrapado en una burbuja oscura. Su pequeño, quien miraba atemorizado, extendía sus manos hacia ella. Teresa sintió el dolor en su pecho, debía atravesar ese velo, ese horror para alcanzarlo. «Cree en nosotros, hijo. Confía en mí», gritó, concentrándose en el amor que nunca había dejado de sentir. Con un movimiento firme, se lanzó hacia esa burbuja. La luz que había cultivado iluminó con fuerza, llenando el espacio de esperanza. Al cruzar, el mundo empezó a cambiar, el horror fue desplazado por claridad. Las sombras se desvanecieron, retorciéndose como serpientes en agonía, y la estructura de la maldición comenzó a romperse. Miguelito sonrió, y ella sintió que su corazón regresaba a la vida. Al encontrarse, abrazó a su pequeño, y con ese acto de amor, la oscuridad fue disuelta. Las risas de los dos resonaron en la bruma, derribando todo lo malo. El espejo, ahora de cristal brillante, reflejaba un nuevo futuro en donde la luz ganaba. Las sombras que una vez habían dominado sus vidas ya no tenían poder sobre ellos. Con el nuevo día naciendo, Teresa se sintió más fuerte que nunca. Las decisiones devastadoras del pasado habían enseñado lecciones. Ella y Miguelito estaban juntos, y no dejaría que las sombras regresaran a su vida. Este era un nuevo comienzo, y con el corazón lleno de amor y valentía, Teresa supo que siempre sería suficiente para enfrentar cualquier oscuridad que se atreviera a acercarse. «Estamos juntos, para siempre», susurró Teresa, mientras juntos se dirigían hacia la luz brillante del amanecer. Lo que había sido una maldición se convirtió en un refugio, y la esperanza renació de las cenizas. Ahora que has disfrutado de este emocionante cierre, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de estas tramas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar este contenido, porque solo los verdaderos fans saben lo importante que es estar al día. Recuerda, cada acción cuenta.